Hola, yo soy Carla, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, me acompañan Alfredo y Vid. Y bueno, hoy platicaremos de una actualización de los Olímpicos Tokio 2020, así como de la situación en Myanmar. Quédense con nosotras. Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, lo primero que me gustaría platicar de las Olimpiadas de Tokio 2020 es el caso de Kristina Tsimanouskaya. Bueno, ella participó en la prueba de 100 metros planos y es de Bielorrusia. Lo que pasó fue que el gobierno de Alexander Lukashenko le pidió que volviera, luego que terminó su prueba, porque se rumoraba que había criticado al Comité Olímpico Bielorruso. Ella pidió al Comité Olímpico Internacional que por favor evitaran a toda costa que la regresaran a su país porque temía las represalias que pudiera sufrir. Lo que pasó fue que la embajada polaca en Japón le dio asilo y Polonia finalmente le dio una visa humanitaria. Sí, y esto es súper relevante en el contexto de Bielorrusia, porque recordemos, en algunos capítulos pasados discutimos este tema sobre el gobierno de Lukashenko y lo opresor que ha sido contra sus críticos políticos. Y es impresionante que esta atleta, solamente por el miedo a querer regresar a su país por las represalias, haya decidido asilarse en Y otro lo que me país. parece más duro es que ni siquiera criticó al país per se, o sea, criticó al Comité Olímpico y aún así decidió ya de plano no regresar. Exacto, y eso te habla de un miedo generalizado de la población a tener cualquier crítica o cualquier comentario sobre alguna institución del país, ¿no? Y bueno, en este contexto es importante mencionar que el esposo de esta atleta también, cuando sucedió esto, se exilió en Ucrania, está actualmente en la capital, Kiev, y se suma a todas estas personas que han huido de su país y que se refugian principalmente en Ucrania, Polonia y Lituania, que son los principales receptores de personas bielorrusas. Y hablando de Kiev, en Ucrania, el 3 de agosto se halló el cuerpo de Vitaly Shishov, que es un activista bielorruso que había huido del régimen de Lukashenko por las protestas en contra de su gobierno después de las elecciones de agosto del año pasado. Lo preocupante es que él era el líder de la comunidad de refugiados en Ucrania y esto se suma a toda esta represión que ha sufrido la población bielorrusa. Y también recordarán el caso del activista Roman Protasevich, que fue esta persona que bajaron el avión mientras estaba en el aire bielorruso y también lo detuvieron por cosas de crítica política. Y es súper preocupante porque la comunidad internacional ya está muy metida en este tema, Sí, ¿no? precisamente se habló en la Unión Europea con esto de que Polonia diera esta visa humanitaria, de que ya se tenía que hacer una intervención y que ya se tenía que tomar más en serio las amenazas de Alexander Lukashenko a su población. Sí, recordemos que este hombre gobierna en Bielorrusia desde 1994, o sea, ya se considera una dictadura bastante Longeva. exacto. Bueno, y quisiera regresar un poquito más al tema principal y platicar más de los Olímpicos. La semana pasada platicamos de estas dos niñas que fueron las primeras, o más bien las más jóvenes en ganar medallas de oro. Y ahora me gustaría platicar de Andrew Hoy, que fue la persona de mayor edad en ganar una medalla olímpica. Él ganó la medalla de plata la prueba de ecuestres por equipo y es de Australia, ¿Y cuántos años tiene? 62 años. Sí, la verdad es que los olímpicos nos siguen sorprendiendo. Han habido varios eventos que han tenido noticias muy interesantes y muy inspiradoras para la humanidad. De hecho, también les quería platicar del caso de la competencia de salto de altura. Resultó en un empate y los participantes ganadores decidieron, en vez de seguir compitiendo, compartir la medalla de oro. Esto no se daba en una competencia de atletismo desde 1912, o sea, tiene más de 100 años que algo así no pasa. Y fue el caso de los atletas Mustas Essa Barshim de Qatar y Gianmarco Tambers de Italia. Si vieron el video pueden darse cuenta que siento que fue algo que nació de su corazón. O sea, que ni lo dudaron ninguno de los dos. Sí, en realidad en el relato de los hechos que hace Tambers, él dice que se voltearon a ver a los ojos y dijeron, ya, esto es, Ganamos los dos. esto es
culmen de nuestra competencia y vamos a compartir y los dos somos ganadores. Entonces, Me encantan esas historias. sí, es una historia bastante como conmovedora, sobre todo porque Gianmarco, el competidor italiano, justo se lastimó, se había roto el tobillo en el 2016, poco antes de Río, y no pudo competir en esos Juegos Olímpicos, y este es como su gran regreso, y justo como ganar este oro fue Ay, algo ahora me muy gusta emotivo más. para él. Ahora me ¡Qué parece más bonito! tierno. Sí, pues yo quería contarles un poco del como papel que ha jugado México en estos Juegos Olímpicos. Nuestro país va en lugar 75 y llevamos 3 medallas a la fecha, 3 medallas de bronce, una en tiro con arco, una en clavados y una en halterofilia, que es la última que ganamos. Y no sé si se han dado cuenta, pero hemos ganado muchos cuartos lugares y hemos ganado en clavados sincronizados 3 parejas diferentes, en tiro con escopeta y la última fue la de gimnasia, que siento que todo el mundo estaba aprendiendo de un hilo con la competencia de Alexa Moreno y posiblemente ganemos la de fútbol el próximo viernes 6 de agosto, ya que hace poco perdimos la semifinal contra Brasil en penaltis 4-1. Yo les quería platicar otra historia inspiradora y este es el caso de Yulimán Rojas, quien es una venezolana que rompió el récord mundial del triple salto al saltar 15.67 metros. Ella, además de ser deportista, es activista y es la primera mujer abiertamente homosexual en ganar una medalla para Venezuela. Y qué bueno que mencionas a la comunidad LGBT, porque se me olvidó la vez pasada comentarles que estos son los juegos con mayor representación LGBT de la historia, con un número de participantes pertenecientes a esta comunidad de 160 contra 56 que participaron en Río 2016. O sea, fue un salto enorme en cuanto a la representación de esta comunidad. Wow, 3 veces. Sí, 3 veces. Y otra mujer que también ha sido bastante reconocida y muy sonada en los medios es Neisy Dahomes, que es una mujer ecuatoriana que ganó el primer oro para su país en la prueba de halterofilia, en la que justo la deportista Aremi Fuentes mexicana ganó El la bronce. medalla de bronce. Para regresar un poquito y traer de nuevo a la mesa el tema de la salud mental, quería contarles que, como platicamos la semana pasada, Simone Biles ganó una medalla, no se fue a casa sin medallas y ganó el bronce en la viga de equilibrio. Y siento que quería comparar este tema un poco con lo que pasó con Novak Djokovic, que es el número 1 del mundo en tenis, porque él lo que quería para llegar, o sea, llegando a los olímpicos era ganar la medalla de oro claramente, pero porque él tenía en la mira ganar algo llamado el Golden Slam, que es ganar los 4 Grand Slams del año, de los cuales ya lleva 3, y además la medalla olímpica de ese año. Y Mm. pues cuando perdió con Zverev, pues ya Se se le desvaneció fue. su sueño. Exacto, se le fue esa oportunidad y después cuando peleó contra Carreño, el español, para el bronce, pues, bueno, y cuando perdió ese juego también, pues La perdió, literal. perdió la cabeza, literal, y rompió 2 raquetas y fue todo un Sí, escándalo. hizo un berrinche de Sí, aquellos. todavía fuera de eso se retiró de dobles mixtos y entonces no dejó que su compañera, Nina Stojanovic, Sí, pues siquiera pues participara ajá, en la no prueba. pudiera ganar el bronce dándole la medalla a Australia. Sí, entonces como brother, ¿qué tanto aguantas tú la presión? Exacto, y más cuando es, según él, alguien de una cabeza muy templada y alguien como muy centrado en No, pero ganar. no es la primera vez que hace este tipo de berrinche. Siempre tiene Definitivamente no. desplantes y es súper grosero. Sí, bueno, definitivamente estos dos deportistas nos muestran las dos caras de cómo se maneja el estrés y la frustración en el deporte. Y seguramente seguiremos hablando la siguiente semana de los Juegos Olímpicos porque ya vienen los últimos días de competencias y se acerca la clausura. Entonces ya les traeremos nuevas noticias al respecto. Ahora me quiero pasar a otro tema que es el de Myanmar. Alfredo siempre platicando de cosas complicadas. Pero es que es necesario. Pasan muchas cosas en países que no tenemos en el radar y siento que es muy relevante voltear a ver hacia otros lados del mundo. Y bueno, como recordarán, uno de nuestros episodios que espero que ya hayan escuchado sobre la situación en Myanmar y el golpe de Estado, en actualización sobre esto, el domingo 1 de agosto, el líder de las Fuerzas Armadas de Myanmar, que se llama Min Aung Hlaing, asumió el puesto de primer ministro del Consejo de Administración de Estado, que esto significa que él, al tomar el poder en febrero de este año, el 1 de febrero, después del golpe de Estado, fungía como un
gobierno interino que trataba de llegar a unas nuevas elecciones. Con este nuevo nombramiento, o bueno, autonombramiento que se hace, ahora él es el jefe del Ejecutivo ya formalmente y buscará que en el 2023 hayan nuevas elecciones, en agosto del 2023, para regresar eventualmente A a la un gobierno democracia. democrático. Exacto. Bueno, yo quería sobre este tema contarles un poco de la figura de Aung San Suu Kyi, que es la mujer a la que le quitaron el poder en el golpe de estado del pasado 1 de febrero. Se me hace súper interesante la vida de esta mujer, porque claramente tiene sus claroscuros, de los cuales hablaremos en unos minutos, pero básicamente ella viene de un linaje muy importante en términos políticos para Myanmar, porque su papá fue héroe independentista y fundador de la milicia moderna en Burma, que era como estaba llamada el país en ese entonces, y por esto mismo fue asesinado cuando ella solo tenía 2 años. Entonces, pues, creció fuera del país y, de hecho, estudió en Delhi, en India, y después se fue a Oxford, regresando a Myanmar hasta el 88. En ese año dio un discurso ante muchísimas personas, a las cuales apantalló de una manera muy significativa, y a partir de ahí se volvió como este ícono político de la democracia. En ese mismo año fundó la Liga Nacional para la Democracia y un año después, en el 89, entró a arresto domiciliario, en el cual estuvo durante 15 años a lo largo de los siguientes 21 años en su carrera política. O sea, no fue todo seguido, pero fue mucho tiempo durante los siguientes 21 años. O sea, como en total estuvo 15 años. En Sí, total, durante exacto. los 21 años estuvo 15 años. Sí, de hecho, en 1991 ella ganó el Premio Nobel de la Paz porque era un ejemplo extraordinario del poder de los que no tienen poder. Y después, años después, fue súper criticada por los mismos que la apremiaban tanto, pero platicaremos ahorita por qué. De hecho, durante esos años de arresto domiciliario ganó muchísimos premios internacionales. Llegó a ganar un premio en Venezuela, en Canadá la nombraron como ciudadana honoraria, que solamente hay 7 personas en el mundo que han tenido este honor. También premios en Estados Unidos y, bueno, en realidad muchísimos países, que la veían como, pues también como este ícono de la democracia en el país, en un país que pues no había sido democrático en mucho tiempo. Pero bueno, para 2015 su partido, la Liga Nacional para la Democracia, gana las elecciones. Sin embargo, ella no puede tomar la presidencia del país porque en la constitución de Myanmar está establecido que si tienes hijos que no tienen la nacionalidad de Myanmar, no puedes ser presidente del país. Sí, sus hijos son ingleses. Exacto, Exacto. sus hijos son ingleses igual que su esposo. Entonces, pues ella no pudo ser la presidenta, pero bueno, un amigo cercano tomó la presidencia y se dice que ella fue como el poder en la sombra todo este tiempo. Sí, de hecho se creó una figura especial para que ella, digamos, como que virtualmente gobernara, ella era como una consejera o una cosa así para el presidente. Y también ella siempre fue secretaria general de su partido, entonces en realidad pues tenía bastante poder ya que el partido tenía la mayoría absoluta en las cámaras. Ahora platiquemos de por qué ha sido tan criticada. Recordemos esta limpieza étnica que sucedió con los rohingyas, que es una minoría musulmana, y ella ha sido muy criticada porque nunca se pronunció en contra de esto, nunca dijo que había sido lo que fue, una violación de derechos humanos, y nunca, sí, nunca dijo nada, en realidad. Sí, de hecho hay muchas premios, o sea, muchas ganadoras del premio Nobel que cuestionaron este nivel de inacción y de negacionismo en términos de... En realidad es que ella ni siquiera usa la palabra Rohingya porque no le quiere dar Un nombre a lo que Sí, hicieron. reconocimiento a su existencia. exacto a la existencia de esta minoría musulmana dentro de un país que en su mayoría es budista. Y bueno, esto es importante porque el gobierno que se quitó el 1 de febrero de este año fue el que estaba liderado por San Suu Kyi. Y bueno, ya solamente para terminar, es importante poner en contexto que desde febrero de este año han habido varias protestas en Myanmar que han sido violentamente reprimidas. Se calcula que aproximadamente 940 personas han muerto a manos de las Fuerzas Armadas de Myanmar y centenas han desaparecido y hay más de 5.400 detenidos políticos en este país. Solo para cerrar este tema, Viri, te voy a robar algo que me contaste hace ratito, súper interesante de Aung San Suu Kyi, que es que cuando una persona la apoya, a ver, la gente es muy fanática de ella y entonces secretamente como que se muestran en sus libros que tienen la foto de ella oculta y es como, mira, yo la apoyo, tú la apoyas, sí.
Sí, claro, está bien visto. Se ve como que estás del lado correcto de la historia. Exacto. Del lado de la democracia. Exacto. Solamente me gustaría agregar que ella está nuevamente dentro de arresto domiciliario y está imputada por cargos diversos. Entre ellos es haber traído ilegalmente walkie-talkies, por lo cual podría ir a la cárcel entre 1 y 3 años, y cargos muchísimo más extensos que podrían llevarla a la cárcel durante 12 años. Pues veremos qué pasa con este nuevo gobierno establecido en Myanmar. Veremos si de verdad llaman a las elecciones en 2023 y se da esta transición democrática. Y también esperemos que la situación de COVID mejore en el país, porque ya como último dato, los datos oficiales dicen que han muerto alrededor de 9,000 personas en el país. Sin embargo, la comunidad internacional apela a que estas cifras no son verdaderas, ya que se aplican muy pocas pruebas a la población, que en total es de 55 millones de personas. Sí, claro, entonces no hay manera de realmente saber o medir cuántos enfermos hay, ¿no? Exacto. Entonces, esto agrava la situación política y el enojo de la gente y por lo tanto salen a protestar y hay más represión. Claro, Pero pues ya veremos qué sucede. claro, y lo platicaremos aquí seguro. Y ahora pasamos a la sección de las notas rápidas. Les quiero dar otra actualización de un país sudamericano que es Perú. Ya habíamos platicado de las elecciones y ahora lo que pasó fue que el 28 de julio fue la toma de protesta de Pedro Castillo, que ya habíamos dicho que por fin lo declararon ganador. Y dentro de su toma de protesta hay varias cosas que distinguir. La primera es que se llevó a cabo sin ninguna novedad, o sea, fue bastante pacífico, lo cual sorprendió a mucha gente porque se creyó que teniendo este empate técnico tan cercano iba a ser un poco polémico y que no se le iba a permitir incluso llegar al Congreso, lo cual no pasó. Pero bueno, Castillo va a enfrentar un gobierno muy difícil en el que el Congreso está dividido en 9 bancadas, en la cual la suya es minoritaria, no tiene gran participación. Y el Congreso está presidido por una coalición de centro derecha, entonces no le favorece y será muy difícil para él pasar cualquier reforma política o constitucional, que de hecho fueron como de sus principales promesas de campaña. A la toma de protesta acudieron varios mandatarios sudamericanos, entre los que destacaron los presidentes de Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay y Colombia. Y también muy importante, atendió el rey de España, lo cual fue como una sorpresa muy, muy agradable para los peruanos. Sí, no sabía eso. Sabía que de México había ido el canciller Marcelo Ebrard. Sí, de parte de México fue Marcelo Ebrard en representación a la toma de protesta. Y bueno, solamente quiero agregar que Castillo es una figura muy polémica en Perú en este momento, no solamente por el empate técnico, sino porque es esta representación para la derecha de la amenaza del comunismo. Entonces, veremos si lo dejan gobernar y si de verdad puede cumplir todas las promesas que dio en las campañas. Bueno, yo les quiero volver a platicar de las inundaciones de Alemania. Y es que el 2 de agosto las autoridades de este país externalizó que tenían muchas sospechas sobre fallos en el sistema de alertas y evacuaciones o por qué no se había alertado a la población con tiempo que tenían que despejar o que salir de sus casas, y se calificó incluso con cargos de homicidio o de heridas involuntarias. Dijeron que esto va a tomar varios días en revisar porque tienen que checar toda la infraestructura y todo el por qué no hubo, pues sí, alertas o avisos. Recordemos que estas inundaciones dejaron alrededor de 180 muertos y hoy en día aún hay 60 desaparecidas y desaparecidos. Que es algo que nunca se había visto en Alemania. Exacto. Y que nunca esperaron tener en su país. Exacto. Y para continuar con noticias preocupantes sobre cambio climático, que ya llevamos como 3 semanas con esto, en Turquía se vieron incendios forestales como nunca se habían visto y también en Grecia alcanzaron temperaturas altas a las que nunca habían llegado. Bueno, y con eso cerramos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a Viri y Alfredo por haber estado conmigo en esta emisión de Estación Global. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @canal11tv y escucharnos por las plataformas de Spotify, YouTube, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic.
Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.